La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Una encuesta muy reciente por parte de la Escuela Normal de Jalisco, de estudiantes de la Escuela Normal de Jalisco, que salieron a preguntar cosas hasta cierto punto insólitas a la población. Y entonces, una pregunta que me llamó la atención es la que le hicieron a los encuestados. Le preguntaron, ¿te visualizas viejo? ¿Te visualizas anciano? Y los resultados fueron verdaderamente sorprendentes. Por eso, hoy en Cara a Cara, invitamos a un experto del tema. Él es el maestro Jorge Enrique Hernández Preciado. Bueno, tiene si le pudiera yo dedicar tiempo en el programa a describir su currículum, pues nos llevamos 2 cortes y esto se acaba. Así es que prefiero que Jorge Enrique Hernández Preciado, a través de lo que nos va a decir, se retrate de qué es lo que ha hecho en la vida. Sobre todo, ha sido maestro. Ya dijimos hasta la saciedad en este programa, la piedra de toque. El problema número 1 de este país es educación. El segundo es educación. Y el tercero es educación. Si no hay educación, no salimos del atolladero en México. Por eso, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Teníamos tiempo nos habíamos comprometido contigo. Me da pues mucho gusto poder platicar contigo y con tu amable auditorio. ¿Por qué? Porque me permite seguir socializando un tema, el de crear una nueva cultura del proceso de envejecimiento y el estado de vejez. Tú acabas de regresar de hace unas horas del CREFAL en Pátzcuaro, Michoacán. Dinos, por favor, ¿qué es el CREFAL y a qué fuiste y cuál es el resultado de tu visita? El CREFAL es la Casa del Maestro Latinoamericano por excelencia, creada por don Jaime Torres Bodet cuando estuvo en la UNESCO, y en el cual recibió todo el apoyo también del general Lázaro Cárdenas, que donó su quinta de descanso, la Quinta Heréndida, y donde desde a partir de 1950 vienen apostándole a la educación permanente, a la alfabetización, al desarrollo de la comunidad. ¿Por qué fuimos al CREFAL? Bueno, teníamos tiempo trabajando, nos dio instrucciones la directora de la Escuela Normal, la maestra Gaby, en el sentido de que firmáramos un convenio con el CREFAL para apostarle al desarrollo permanente del individuo y en este caso a la formación permanente de los docentes. Entonces el día de ayer, después de mucho tiempo, con el apoyo de la Secretaría de Educación Jalisco, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco y el CREFAL, se suscribió un convenio marco de colaboración para poder establecer ya actividades a realizar, de intercambios de académicos, de actividades culturales y recreativas. Entonces, esto a partir de enero va a operar, ya se firmaron por las 3 partes y esto va a beneficiar a los docentes en servicio, a los futuros docentes en formación y sobre todo elevar la calidad de la educación. Creo que ese es el campo internacional que debemos abordar. Debemos salirnos de las 4 paredes de una institución y debemos ver nuevos horizontes, ¿verdad? Y ver qué es lo bueno que se está haciendo allá, qué es lo bueno que se está haciendo aquí y aventajar. Por ahí, te comentaba también hace rato que podemos prepararnos. Yo te puedo enseñar que 2 más 2 son 4, o leer el Brindis del Bohemio, muy bien, pero si no hay amor en estas actividades, si no hay respeto y no hay servicio, bueno, todo lo demás no sirve. Es decir, te debes querer tú, te debes amar tú para poder amar a los demás. Debes servir y debes servir con honestidad, con eficiencia. Y debe respetar al prójimo, debe respetar su punto de vista político, ideológico y religioso. Esos son aspectos muy importantes. Va una pregunta. ¿Qué educadores,
¿Qué maestros están formando las escuelas normales en este momento? Y no digo yo de estados del sur de México y en este momento del cliché que ya se formó de Ayotzinapa, no. En general y en Jalisco, ¿qué maestros está formando el Estado? Yo creo que debemos ser críticos, y el que critique es que va a participar, y indiscutiblemente que debemos hacer reformas de fondo. Y yo he dado en algunos congresos que he participado algo que debemos pasar de la pedagogía a la antropología. Es decir, la antropología, que es pues apostarle a la educación permanente, porque desde la cuna hasta la tumba debemos aprender, inclusive aprender a morir con dignidad. Los programas de educación normal pues deben preparar a docentes para el siglo XXI. Debemos actualizarnos permanentemente, y las escuelas normales deben actualizarse permanentemente, ¿no? Entonces no termina el educador su carrera con los 4 o 5 años de la normal. Ese es un gran error. No debe terminar el educador, no debe terminar debe apostarle a la educación permanente. Precisamente el gran reto del siglo XXI es apostarle a la educación permanente. Debemos aprender a lo largo de la vida. Tú tienes necesidades a lo largo de la existencia. Un ejemplo: si tú ingresas a la escuela de medicina, sales como médico general y después haces tus residencias rotatorias. Si tú ingresas a una escuela normal, sales con una especialidad, o de preescolar, o de primaria, o de secundaria. No. Mi idea, y la idea de algunas personas, es que tengamos un tronco común y después hagas tus especialidades, o crear la licenciatura en antropología, apostarle a la educación permanente. Mira, en educación preescolar, por ejemplo, hay extraordinaria vinculación de los maestros, de las educadoras, pues con la familia, y aprenden a través del juego, del canto. Hay una extraordinaria vinculación y aprenden mucho. Pero luego vas a primaria, educación primaria, y esta es una crítica, eso. Y el que se mueve pierde a lo mejor. Entonces sufre otro, ya no hay ese seguimiento. Hay que darle un seguimiento a los. Pero entonces, y la otra, entiendo, no hay vinculación. Debe haber entre las diversas etapas. Debe existir la vinculación, ¿verdad? Y bueno, pues yo digo, hay una dirección de educación preescolar, hay una dirección de educación primaria, o hay una dirección pero debe haber el vínculo, debe fortalecerse ese vínculo, es necesario, es fundamental. Y luego, si tú te vas a educación secundaria, tu hijo ingresa a educación secundaria, bueno, pues hay muchos maestros, muchos horarios, y hay la libertad. Entonces, necesitamos formar, esa es la idea, esa es la propuesta, formar cuadros para que le apuesten a la educación permanente, a la educación a lo largo de nuestra existencia. Y no termina en las 4 paredes. Y hay otra cosa, nosotros apoyamos a la familia, somos facilitadores, debe estar vinculados la familia a la escuela, a la sociedad. Ahora, te quisiera decir, muchos están criticando a la educación, pero yo te voy a dar un ejemplo. Y entonces, si el mexicano está viviendo una mayor esperanza de vida saludable, pues también es culpa de los maestros, échenos la culpa. No, son gracias a los programas de salud y educativos que se han hecho en México. Entonces, tenemos una mayor esperanza de vida saludable. Te estoy dando un ejemplo. Y la vida y la vida de la educación ha sido un superarse permanentemente, ¿verdad? Tenemos problemas así, como en toda familia. Pero entonces, la idea es apostarle a la superación permanente a lo largo de nuestra existencia. Ya hay dependencias que así le ponen. Jorge Enrique, tú has sido secretario general de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pregunto, tú como dirigente sindical, ¿has encontrado eco, has visto que la masa magisterial tiene esos ánimos, ese espíritu de seguirse educando, de seguirse formando, de seguirse actualizando? Yo creo que sí, históricamente sí, y te voy a decir por qué. Después del movimiento de la revolución, ¿a quiénes se contrataron como maestros? A los que sabían leer y escribir, y ellos dieron la cara. Y se crearon normales, urbanas, rurales, internados, etcétera. Pero luego
el propio magisterio provocó que se creara el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Inclusive estuvo dirigido por un jalisciense, Víctor Gallo, que a lo largo ha sido considerada la escuela normal más grande del mundo, y durante 6 años los maestros se superaban para obtener el título, y te pagaban por sextas partes, y estudiaba 6 años. Estoy hablando de historia, y los maestros venían en periodos que vacacionales, pues no eran vacacionales, a estudiar, y vivían en las casas, en las escuelas o en las casas de los amigos, y pagaban. Entonces, cada año que ellos cursaban, les daban una nivelación. Ese es un antecedente. La otra, las escuelas normales superiores en Jalisco se dieron hasta la época que fue jefe del departamento Octavio César Cosillo, o el maestro Ramón García Ruiz. Pero antes teníamos que ir a estudiar. ¿A dónde? Al Distrito Federal en periodo vacacional, o a Tepic. Entonces, ese no es espíritu de superación. Y la otra, la propia organización con el gobierno consideró que era necesario, y fue un planteamiento que hizo, crear la Universidad Pedagógica Nacional. Te estoy dando ejemplos. Y yo te aseguro que los maestros, la mayoría de los maestros, siguen superándose y están pagando para superarse. ¿Qué sucede? Bueno, pues que hay que... O sea que sí hay maestros. Hay maestros, que siguen estudiando. y hay muchos maestros que siguen estudiando, por eso se han creado muchas instituciones privadas. Todos los que salen a manifestarse para que no funcione la reforma educativa. Tendrán bueno, yo respeto los puntos de vista políticos, ideológicos y religiosos, pero no coincido con esos métodos de lucha. Bien, está usted escuchando a un dirigente magisterial, se llama Jorge Enrique Hernández Preciado. En este momento está metido en un programa, viera qué interesante, se llama Red de Universidades Abiertas o Red Universitaria Abierta. Interesante. Vamos a saber qué es esa red. ¿Sabe por qué? Se acaba de celebrar el 13º encuentro, el 13º foro en Lima, Perú, de la RUA, la Red de Universidades Abiertas. Vamos viendo, está interesante. Pausa.